inicio, la humanidad, digamos, nuestra historia. Sí, es verdad, porque estoy tapando. Obviamente está atravesada por cosas muy bellas y también por horrores. Y entre ellos, por ejemplo, los conflictos armados. Y queremos saber también qué ha pasado, sobre todo en este año, en este último año, en el 2020, 21. 21, bien. Para mí son 2 años de pandemia. Bien, No, porque sabes que estaba pensando en la pandemia. ¿Qué pasó con las guerras durante la pandemia? ¿Qué pasó con los refugiados? ¿Qué pasó con las torturas? Pandemia, ¿no? ¿Qué desnudó? ¿Qué reveló? ¿A qué poblaciones afectó? Y todas esas cosas nosotros nos las enteramos por, sobre todo, las ONGs, los organismos internacionales, los organismos de derechos humanos y por los corresponsales de guerra especializados, esas personas que están poniendo el cuerpo directamente en los lugares más peligrosos y también en los más necesitados. Por eso tenemos a 3 invitadas mujeres, valientes y que están hace mucho tiempo trabajando con estas cosas, para que nos cuenten un poco cómo es estar en un lugar así y qué ha pasado este último año. Las paso a presentar. Está Paola García Rey, que es directora adjunta de Amnistía Internacional. Bienvenida y gracias por estar en Altavoz, el programa de los jóvenes de todo el país. Está Josefina Martorell, que es licenciada en Economía y trabaja en Médicos Sin Fronteras desde 2011, hace un montón. También trabajó en terreno con la organización en Níger, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Sudán del Sur. Y está Teresa Bo, probablemente también todos la conozcan. Ella está saliendo desde Venezuela. Ella hace 14 años que es corresponsal de Al Jazeera. Ahora nos va a contar qué está cubriendo en Venezuela. Gracias a las 3 por estar acá. De hecho, voy a arrancar con vos, Teresa, ya que estás en Venezuela, para preguntarte, entiendo que estás ahí por trabajo, ¿a qué fuiste? ¿Desde cuándo estás? ¿Qué estás viendo? Bueno, yo vine acá, hacía 2 años que no venía, es un lugar al que venimos mucho, especialmente por la situación crítica que se vive en el país en los últimos años, una crisis económica enorme, que se fueron más de 5 millones de personas del país. Entonces vinimos, había elecciones regionales, eran las primeras elecciones regionales que se organizaban en el país con participación de la oposición en 4 años, la primera vez que en 15 años que la Unión Europea iba a estar como veedora en estas elecciones. Entonces, bueno, nos dieron una visa especial para venir a trabajar acá por estos días. Bien, bueno, vos hace 14 años que estás trabajando de corresponsal de guerra. ¿Qué es trabajar de corresponsal de guerra? Contanos un poco, estás hablando con jóvenes de todo el país, muchos están estudiando periodismo. No, mira, yo creo que uno es periodista ante nada, ¿no? Y nos toca cubrir cosas espantosas que pasan en el mundo muchas veces. Creo que el rol del periodismo es en estar en esos lugares, es fundamental para denunciar violaciones de derechos humanos, abusos y diferentes tipos de cosas. Yo trabajé mucho en Afganistán, viví 3 años en Irak, trabajé mucho en otras partes de Medio Oriente y para Al Jazeera específicamente me focalizo más en toda la región de América Latina. Desde acá cubrimos mucho lo que pasa en Haití, viniendo a Venezuela. Yo ahora, por ejemplo, acabo de volver de cubrir una crisis de migrantes enormes que está pasando en América Latina, que es cómo los migrantes haitianos, venezolanos, cubanos están cruzando lo que se llama el tapón del Darién, que es una selva muy peligrosa que hay entre Colombia y Panamá. La gente se juega la vida todos los días para cruzar eso, hablando con mujeres que tratan de cruzar, la cantidad de violaciones, de niños muertos y tratando de mostrar un poco, ¿no?, lo que es el sacrificio enorme que hacen los migrantes, esas personas que se escapan de sus países para buscar una vida mejor. Entonces creo que el rol del periodismo en esos lugares es fundamental. Es importantísimo que estemos ahí, que esa gente pueda hablar, que pueda mostrar sus angustias, el sufrimiento que tienen, que se los pueda humanizar, ¿no? Porque una cosa es mostrar esas masas de gente que se escapan de un lugar y otra cosa es ponerle una cara, un nombre, saber por lo que pasaron, esos niños que tal vez no tienen futuro. Y creo que en eso nuestro trabajo es importantísimo y al menos eso es lo que yo trato de hacer. Teresa, creo que, bueno, si te preguntamos por anécdotas o cuestiones como estas, podemos estar todo el día hablando y por supuesto que todo lo que nos quieras contar para, bueno, nosotros por supuesto conocer la realidad, que a veces tan lejos estamos, bienvenido sea. Pero recién hace un rato con Cata hablábamos y decíamos, bueno, ¿qué ha desnudado la pandemia, no? ¿Qué es lo que has visto diferente en la pandemia? Que imagino que debe haber algo, seguramente, por justamente la situación que se ha vivido en el mundo.
bueno, una de las cosas que estoy viendo, al menos ahora, cuando empezando a viajar después de la pandemia, es que el mundo estuvo como paralizado, ¿no? Por un año y pico no había viajes, al menos yo, que soy una persona que siempre estoy yendo a diferentes lugares, no podíamos llegar. Entonces, mucho de ese sufrimiento, mucho de esas historias que estaban pasando en diferentes partes del mundo no salían a la luz. Yo lo que veo que está empezando a pasar ahora es como que todo está empezando a aflorar. Una de estas cosas es estos migrantes, ¿no? Que antes no podían cruzar fronteras y ahora están otra vez empezando a salir y son millones. Por otro lado, bueno, estamos viendo en muchas partes, no solo de América Latina, ¿no? Sino del mundo, como la gente está saliendo a la calle, empezando a protestar, situaciones económicas muy, muy complicadas en diferentes partes del planeta. Entonces creo que eso, digamos, que se vienen años, digamos, difíciles económicamente. Bueno, en Venezuela, por ejemplo, donde yo estoy ahora, hay una crisis económica brutal que empezó ya hace unos 7 años, una hiperinflación que llegaba al 1.000.000%, ¿no? La gente, yo el otro día estaba hablando acá con médicos, con enfermeras, que cobran $3 por mes, ¿no? Y vas a comprar y evidentemente no alcanza, porque eso es lo que vale 1 kilo de harina. Entonces, esa es una de las razones por las que millones de personas se han ido del país. Y eso es algo, bueno, que acá está completamente, obviamente, exacerbado por una realidad económica terrible que ya estaba antes de la pandemia, pero que, bueno, que esta situación que se ha vivido en todo el mundo, digamos, ha empeorado, ¿no? Teresa, ya volvemos con vos porque todo lo que estás contando dispara muchísimas preguntas de los chicos de todo el país que ya están con la mano levantada, pero te quiero preguntar a vos, Paola, y después también a vos, Josefina, ¿qué han visto ustedes en estos 2 años de pandemia y sobre todo en este último año? Yo pregunto, no sé, en una zona de conflicto donde hay guerra, digamos, ¿hay pandemia? O sea, me da intriga, digamos, no sí, sé qué está pasando, porque bueno, conocemos poco, los medios le damos poco lugar. La verdad también que hay zonas de conflicto hay en todas las regiones del mundo y la pandemia ha pegado de manera desigual en las distintas regiones y continentes, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente en lo que es el continente africano, el COVID-19 no hizo los mismos estragos que ha hecho por ahí en América Latina, al menos de momento, ¿no? Porque no se sabe qué va a pasar mañana. De todas maneras, estamos sumamente preocupados desde Médicos Sin Fronteras porque las vacunas no llegan a ciertos países, sobre todo a los países con menores recursos que han quedado excluidos de todo el sistema. ¿Qué está pasando en África con las vacunas? No están llegando como muy a cuentagotas. Son los países más ricos quienes acapararon todas las vacunas o la mayor parte de las vacunas. Había un mecanismo que era el COVAX para un acceso igualitario a las vacunas. Justamente yo vengo de la Unión Europea y de la Embajada de Estados Unidos de entregar una carta, una petición que firmaron más de 150.000 personas en la región para pedir la exención de patentes para las vacunas, los tratamientos y los medicamentos contra el COVID-19 y no ocurrió. Además del COVID-19 seguían en los lugares de conflicto armado donde trabajamos con la organización, seguían pasando situaciones de conflicto, la gente se seguía muriendo de muchas otras enfermedades y del propio conflicto armado y realmente la atención no estaba ahí. Nosotros no podíamos hacer llegar ni los suministros, ni los médicos, ni quienes estamos, digamos, siendo parte del sistema de ayuda porque las fronteras estaban cerradas o porque no nos podíamos tomar un vuelo. Sigue pasando esto como de manera... está cambiando, digamos, pero muchos países usan el COVID-19 como una excusa, bueno, como decía recién, exactamente, lo usan como excusa para seguir cerrando las fronteras. Y esto la verdad que hablamos de que la población el año pasado, bueno, los refugiados, los solicitantes de asilo fueron más de 80 millones en todo el mundo, gente que se quiere ir de sus lugares. Y no puede. No puede. Ahora, ¿y los refugiados que están, digamos, en qué situación han estado este año con la pandemia? Entiendo con esto que está describiendo Josefina de desigualdad a la hora del acceso de las vacunas, mucho peor que países, digamos, que no tienen una situación de conflicto, pero ¿qué están registrando en Amnistía Internacional? Absolutamente, y están en una suerte de limbo, porque como decía recién Josefina, desde el 2019 se contabilizaban más de 80 millones de personas desplazadas en el mundo producto de los conflictos armados. Esos quedaron en contextos o de conflicto armado o en campos de refugiados, a la espera de ser recibidos por países. Argentina, entre ellos, estaba por recibir familias de origen sirio, un programa vigente en Argentina, y se paró el mundo, se frenó todo. Y no hubo manera de poder
generar excepciones para el ingreso de esa gente y así multiplicado por ¿Y qué estos pasó con millones? esas personas que necesitaban refugiarse en otro país? O, bueno, ¿En qué justamente en situación este limbo en campos de refugiados, en las condiciones precarias Eso, que ¿nos se puede conocen, que contar? ¿Nos puede- existen. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues nosotros podemos contar las noticias, podemos ver incluso movimiento, algunas imágenes, pero la verdad no tenemos ni idea, digo, nunca No, estuvimos total. ahí. ¿Cómo es ese campo de Es, refugiados? Son Y en, diferentes, y en digamos. pandemia. No, y en Sí, pandemia. sí, No, en no, cuenten con pandemia No son ejemplos. todos Claro. iguales, pero hay algunos que realmente la gente está en condiciones inhumanas, o sea, la gente está hacinada y muchas veces estos campos de ¿Dónde refugiados viven? que pensamos, ¿Dónde o sea, duermen? viven entre, bueno, algunas agencias les dan plásticos para poder refugiarse ahí, algunos viven como a cielo ¿Plásticos? abierto, ¿Cómo plásticos? o tiendas, tiendas con- que cubiertas son por de plástico. plásticos, Ok, claro. como, no Una sé, carpa. Como si fueran una carpa, campamentos claro. enormes, bueno, dependiendo, A ver, como decía denos algunos Josefina, países, es- por ejemplo, como para imaginarnos. ¿Dónde, Yo por puedo ejemplo? pensar en la isla de Lesbos, en Grecia, digamos, para acercarlo, porque a veces uno piensa que los campos de refugiados están súper lejos y la verdad que están en las puertas de Europa. Están en Grecia, que directamente es Europa, y están viviendo ahí en tiendas de campaña, pero que ni siquiera son tiendas de campaña como uno por ahí se las imagina, que a ver, a los chicos y las chicas que se van de campamento, no es eso. Realmente viven con todas sus familias, están hacinados y no pueden salir, están como en una cárcel, como si fuesen realmente que hubiesen cometido un crimen. No pueden salir a buscar trabajo, no pueden salir, digamos... ¿Comida? Bueno, es lo que repartan las organizaciones. Lo que hay. O sea, que hay. básicamente Lo es que el se trabajo le que provee. hacen ustedes y gente como ustedes. Ahora, Teresa, te pregunto a vos, en estos 2 años de pandemia, ¿no? Porque, como decía Juani, podemos estar hablando del trabajo de cada una de ustedes un montón de horas, pero el tiempo de la tele es tirano. Pero te quiero preguntar, ¿qué has visto que te ha impactado con todo lo que te ha impactado en tu carrera en este año de pandemia? Bueno, una de las cosas que más me impactó es eso, ¿no? Hablaban recién de lo que es un campo de refugiados. Yo estuve mucho en campos de refugiados entre Pakistán y Afganistán. Este año pasó algo importantísimo, que fue la vuelta de los talibanes al poder. Yo fui muchas veces a Afganistán y a mí me empezaron a llamar amigos y gente conocida de Afganistán viendo cómo podían hacer para salir del país. Y lo que les pasaba era que pedían visas humanitarias, por ejemplo, porque si ellos salían vía Pakistán, los metían en campos de refugiados entre la frontera entre Afganistán y Pakistán, y muchas veces esos lugares son 10 veces peor que estar en Afganistán, porque son peligrosos, porque las mujeres no están protegidas, porque hay violaciones, porque no hay comida, porque los chicos están enfermos y porque el mundo no da abasto para lidiar con la cantidad de crisis que hay hoy en día. Una de las cosas que yo vi es esto, ¿no? Es esta crisis humanitaria que está pasando acá, no está pasando en Asia, no está pasando en ningún lado, está pasando en América Latina, al otro lado de la frontera donde estoy yo, donde hay miles y miles y miles de refugiados venezolanos viviéndose en carpa, hay miles y miles de personas tratando de cruzar el Darién, que es esta selva entre Panamá y Colombia, tratando de llegar a Estados Unidos, hay gente en México tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Vimos unas imágenes impactantes de haitianos a los que les pegaban desde caballos y los trataban como si fueran cuasi esclavos, imágenes que salió hasta el presidente de Estados Unidos a denunciarlas porque lo que era la gravedad de la situación. Entonces, creo que han pasado cosas dramáticas este año, pero que vienen pasando, ¿no? Es como que de alguna manera el mundo se calmó un poco porque quedamos todos preocupados por el COVID, pero los dramas siguen pasando. Hay situaciones, digamos, como esto que yo estoy contando, ¿no? Sí. Que está pasando en América Latina hoy en día, que son terribles y que son al nivel de lo que pasa Claro. en muchos países de Medio Oriente, de Asia o de otros lugares. Claro. Chicas, bueno, como decía Cata recién, los tiempos de la tele son tiranos. Les agradecemos un montón por haber estado acá. Digo, la idea de esto era visibilizar, por supuesto, la tarea que ustedes realizan, que es enorme, titánica, y las comprometemos a otro bloque, a hacer otro bloque mucho más largo. En vivo, Sí, en el vivo, compromiso claro. a que vuelvan al altavoz, Exactamente. porque además los chicos se quedaron con muchísimas preguntas. Hicimos un primer pantallazo. Gracias por venir y de nuevo, las esperamos nuevamente y muy pronto en altavoz a las 3. Gracias. Gracias.